Momento de una entrevista, vamos a hacer el balance del impacto de la pandemia en la economía y las microempresas, además de las medidas de la segunda ola. Nos encontramos en este momento también con el ingeniero Carlos Durán, el expresidente de Perú Cámaras. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Un gusto saludarla y a través suyo a su audiencia. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a hablar sobre el impacto de la pandemia en la economía, como ya lo había mencionado. Y primero quiero citar unas declaraciones que se dieron en CADE. El ministro de Economía, Waldo Mendoza, y el jefe del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, han indicado que el 2021 la actividad productiva del Perú se recupera más rápido. Pero, sin embargo, han dicho también que una segunda ola podría derrumbar el horizonte. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Bueno, ese comentario y esas perspectivas se vienen manejando desde hace varios meses atrás, cuando estábamos inclusive en la primera ola, vamos a llamarle así. Todos los analistas y los organismos multilaterales, Fondo Monetario Internacional, la OECD, el Banco Mundial, pronosticaban diferentes escenarios de recuperación económica global y en algunos casos hacían el escenario con una segunda ola. Y evidentemente la segunda ola lo que iba a generar es nuevamente un retardo en esa recuperación económica. Ya estamos hoy día, meses después de esos anuncios y pronósticos, confirmando que una segunda ola era el escenario que se iba a dar, porque en ese momento no se tenía era simplemente una expectativa. Ahora ya estamos en una segunda ola global, no solamente en el caso de Perú. Ya estamos viendo lo que sucede en Europa, Norteamérica y algunos países de la región, y obviamente Perú también está empezando ya de unas semanas atrás a recrudecer el nivel de contagios, el incremento de la demanda por servicios de salud, y en algunas regiones ya está saturada la infraestructura de salud pública para atender situaciones de crisis. Y esto ya empezó entonces con un correlato de impacto a la economía. Además, sumado a esto, las medidas que el gobierno ha tomado en los últimos días en relación a hacer un enfoque territorial, focalizadas estas medidas en tres categorías, ¿no? Moderado, alto y muy alto, con restricciones a la movilidad, al aforo de los establecimientos y restricciones inclusive de algunas actividades económicas que aún no se han reiniciado y que estaban en proceso de esperar, digamos, las autorizaciones. Entonces, eso ya es un hecho. Definitivamente estamos viviendo una segunda ola y una ralentización de la actividad económica como consecuencia de ella. Y que tiene estas medidas que usted acaba de mencionar, básicamente, ¿cuál es el impacto que tienen en la economía peruana? A ver, es un impacto de demanda, o sea, esto significa que otra vez estamos generando a través de medidas que entendemos razonables y además medidas necesarias para contener la pandemia, porque evidentemente, si bien es cierto, estamos tratando de enfocarnos en la reactivación económica, pero las vidas que se pierden no se pueden reactivar, entonces tenemos que cuidar como prioridad la vida de las personas con un control estricto de los contagios y los protocolos sanitarios que se requieren. Entonces, estas medidas, pues, justificadas, con este enfoque, como le digo, focalización por territorios, por regiones, ha generado nuevamente un shock de demanda, ¿no? Y el shock de demanda es reducir, por ejemplo, los horarios de atención con los toques de quedas selectivos. Eso ha generado un impacto en servicios que nosotros conocemos y entenderíamos muy rápidamente, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Ya no podrán atender hasta las 10, 11 de la noche, sino van a tener que atender hasta las 6, 7 o 5 de la tarde máximo, porque dependiendo de la región donde estén, pues el toque de queda comienza o a las 7 de la noche, o a las 9 o a las 11, ¿no? Los aforos también evidentemente tienen un impacto en la demanda. Y la otra situación que también genera un shock de demanda es las condiciones de seguridad que las personas buscan no contagiarse. Entonces eso también obliga a que las personas no salgan cuando querían salir o necesitaban salir, y por lo tanto su actividad de consumo también se reduce. Entonces, la afectación en la economía peruana es inminente. Sin embargo, usted previamente ya había dado unas declaraciones en las que indicaba que el crecimiento podría ser en el ámbito de porcentajes, podría ser de 2 dígitos. ¿Usted reafirma esta afirmación o cree que la segunda ola impactará tan fuerte que será imposible llegar a esos índices de crecimiento? Mire,
Creo que todavía podemos esperar que la economía peruana rebote en este año 2021 a nivel de 2 dígitos, ¿no? Alrededor del 10%. ¿Por qué? Primero, estamos en esta segunda ola muy a principios del año. O sea, estamos entre enero, febrero, marzo. Espero que para marzo estemos ya en una situación mucho más controlada con la vacuna, con los mecanismos de control que se están poniendo para evitar contagios, con la responsabilidad de las personas. Espero que las personas recuperen su nivel de responsabilidad y no se relajen frente a esta situación. Entonces, estamos en el principio del ejercicio, digamos, fiscal del año. Sí. Así que creo que por ese lado podríamos decir que tenemos un horizonte un poco suficiente como para recuperar cualquier bajón que tengamos en estos primeros meses del año en cuanto a la actividad económica. Segundo, el Perú tiene muchas fortalezas. No por nada ha sido el país que mejor se ha recuperado o más rápidamente se ha recuperado en la región en los últimos meses. Hemos recuperado en el último semestre pronósticos de caída de la economía de 18, 20%, pues el año pasado, con la recuperación del segundo semestre, estaremos más alrededor del 12 o 13% en la caída, lo cual, como le digo, valida el hecho de que este año podamos crecer a 2 dígitos, ¿no? Y finalmente, tenemos una distribución muy favorable del destino de nuestro mercado, del destino de nuestros productos a diferentes mercados. No dependemos de una sola región. Nosotros tenemos muy bien distribuidos nuestros mercados en el Asia, en Europa, en Norteamérica, y nuestros productos bandera están con unos intercambios de precios razonablemente buenos. O sea, no ha ido caída de precios de los commodities que básicamente el Perú exporta. Por ese lado, también tenemos una buena perspectiva. Lo único que pudiera afectar, digamos, este escenario positivo es, uno, que la pandemia no se controle en los primeros meses del año y que sigamos con esta situación del shock de demanda y, por lo tanto, reducción en el consumo. Y dos, el efecto político, que tiene que ver con la campaña electoral en la cual nos encontramos en este momento y que, como todo año electoral, pues tiene un efecto en los agentes económicos porque los pone en un modo conservador, esperando a ver qué sucede en el proceso electoral hasta por recién empezar a tomar decisiones de inversión. Y la inversión es fundamental para recuperar la economía de nuestro país. Bien, ingeniero, si podemos dar una mirada a lo que ocurre en la región, en Latinoamérica, ¿cómo se encuentra el Perú? ¿Cuál es su estado respecto a la economía a comparación de los otros países? Bueno, como le mencioné, en los últimos meses el Perú ha demostrado una capacidad de recuperación económica mucho más rápida que los demás países de la región. Y los pronósticos y los estimados de crecimiento de las economías regionales, el Perú está liderando los pronósticos para el 2021, tanto de la CEPAL como del Banco Interamericano de Desarrollo y otros analistas económicos globales posicionan a Perú como la economía que va a tener mayor crecimiento. Crecimiento es un decir, en realidad es un efecto rebote de recuperación de la economía que va a ser la mayor de la región. Entonces, estamos en ese escenario. Lo estamos viendo, nuestros indicadores son muy positivos desde la perspectiva macroeconómica, es decir, tenemos una tasa de inflación muy baja. Si bien es cierto, el déficit fiscal ha crecido por el impulso político de política fiscal y monetaria que el gobierno invirtió el año pasado para reactivar la economía, pero lo mismo ha sucedido en las otras economías de la región, y nuestra posición de deuda sigue siendo, a pesar de que ha subido cerca de 10 puntos, sigue siendo una de las más bajas en la región. Por lo tanto, macroeconómicamente hablando, y a eso habría que sumar los un poco más de 70.000 millones de dólares de reservas que tenemos internacionales netas, pues macroeconómicamente hablando estamos muy bien posicionados en la región para cumplir con esos pronósticos de ser la economía con mayor crecimiento en este año. El panorama entonces todavía es alentador, sin embargo, guarda mucha relación el hecho de cómo nos comportamos nosotros y la cantidad de contagios que existen para que no se den estas medidas restrictivas que finalmente afectan la economía. En ese sentido, nosotros como ciudadanos también tenemos que ser responsables y considerar esto. Ingeniero, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias y por dar un balance general del impacto de la pandemia en la economía peruana. Muchas gracias. Muy amable usted, y las últimas palabras son mucha responsabilidad de todos. Por favor, hay que seguir cuidándose, nos cuidamos nosotros y de paso cuidamos a los demás para poder estar en los próximos meses seguramente en una normalidad mucho más flexible
y con una recuperación económica y sobre todo de ingresos y de empleo de la población que más lo necesita. Así es lo que tenemos que entender todos los peruanos, mucha responsabilidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos.